días. Quería daros la bienvenida en nombre de todo el equipo directivo, de todo el claustro de profesores, a todos los participantes de esta mesa redonda, de esta actividad, Futuro hecho a mano. Me he querido escapar de la mesa electoral, que ya sabéis la mayoría que estamos hoy en día de votaciones para el Consejo Escolar, para hacer esta intro y sobre todo expresar algunas palabras de satisfacción, ¿vale? Porque lo cierto es que desde hace ya meses que estuvimos en conversación con Mar, con Rocío, a la hora de plantear cómo desarrollar esta actividad, ¿no?, que han creado ellas y poderla llevar aquí a la escuela. Satisfacción, porque son ellas, porque son además exalumnas del centro y ya sabéis que tenéis las puertas de la escuela siempre abiertas para lo que necesitéis, siempre que podamos asumirlo, ¿vale? Y satisfacción porque todo esto no solamente de las artes plásticas, sino de la IA, era un tema que todavía no habíamos tocado, ¿vale? En ningún ámbito, es decir, cada uno va formando su opinión, va teniendo su experiencia con estas nuevas herramientas que dan cierto vértigo, incluso cierto miedo. Y no teníamos como centro, ni creo que todavía la tengamos, una opinión formada acerca de la conveniencia, las ventajas, las posibles contraindicaciones que pueda tener esto, ¿no? Entonces ellas, de alguna manera, nos han dado la oportunidad de abrir, sois, digamos, pioneras en este sentido dentro del ámbito de la escuela para abordar esta temática de la inteligencia artificial y las artes plásticas, ¿no? En este caso, a través de esa actividad tan chula que luego habréis visto ya en el vestíbulo, pero que luego pasaréis a ver de nuevo, del taller que se ha hecho en el alumnado de ilustración. Y sobre todo palabras de agradecimiento tanto para Mar y Rocío, como para toda la gente que se ha implicado en el proyecto desde el centro, pues con Beatriz, por ejemplo, o con el resto de profesores del departamento, el propio alumnado que creo que ha sabido aprovechar muy bien la ocasión de desarrollar este taller. Y también agradecer a los participantes del conversatorio, que también son viejos amigos y conocidos, he hecho mayor parte y si no lo vamos a hacer. Así que por mi parte nada más, desear que saquemos todos un gran aprovechamiento de esta jornada y que ojalá no sea la última, ¿vale? Doy paso ya a la mesa redonda, al conversatorio de Futuro hecho a mano. Gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Como ya sabéis, cada día prácticamente desde el 2020, pero sobre todo desde la llegada de ChatGPT, nos estamos levantando, ¿no?, con titulares que nos hablan de la IA, ¿no? Dos letras que parece que van a determinar pues, nuestro ciclo económico, social e incluso artístico, ¿no? Titulares seleccionado así en la prensa como: la inteligencia artificial gana terreno en los procesos de selección de trabajadores. La mitad de las empresas emplean esta herramienta para contratar. La Comisión Europea plantea vía libre para Google, Meta y OpenAI para recolectar información personal con el fin de entrenar modelos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial desafía al oído humano. Solo el 3% puede diferenciar las músicas generadas por inteligencia artificial. Pero también un sistema basado en inteligencia artificial rescata y devuelve la voz a un paciente de ELA. ComicCast, la aplicación de inteligencia artificial que hace accesible el mundo del cómic para personas ciegas. La idea con Futuro hecho a mano, que es el proyecto que nos acoge hoy, es que, es plantear un universo donde el cartón conversa con el código, el trazo del pincel pasa a la pantalla y lo humano y lo tecnológico se encuentran sin imponerse. Diríamos que hablar de arte e inteligencia artificial, y más en un espacio como este, como la Escuela de Arte, tiene un sentido de urgencia, ¿no? Y entonces, pues eso, agradecemos la acogida, ¿no?, para este espacio de diálogo.
porque pensamos como que los algoritmos están transformando la creación artística y en cierto sentido desplazando algunos procesos manuales y al final simplificando la riqueza de lo diverso en fórmulas repetidas. El arte es el lugar idóneo, yo creo que para hacernos preguntas del tipo ¿qué significa crear en tiempos automáticos? O cómo imaginamos mundos diversos, sostenibles y conscientes en medio de la homogeneización algorítmica. Para plantearnos estas preguntas y muchas más, y algunas que se nos quedarán en el tintero, me acompañan por este orden Carmen Torrijos, que viene también en calidad de representante de Prodigioso Volcán. Carmen Torrijos es traductora, filóloga hispánica y lingüista computacional, que esta mezcolanza es maravillosa. Desde hace más de 10 años trabaja en proyectos de procesamiento del lenguaje natural, modelos de lenguaje e inteligencia artificial aplicada a la comunicación. Es responsable de inteligencia artificial en Prodigioso Volcán, donde aplica las capacidades de la inteligencia artificial a proyectos de comunicación y transformación tecnológica y cultural en las empresas. Y es profesora de minería de texto en la Universidad Carlos III y de inteligencia artificial aplicada a la comunicación en diversas escuelas y universidades. Ojo, porque también es autora del libro La primavera de la inteligencia artificial, si lo queréis comprar, y ha sido incluida en la lista Forbes de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios. Bienvenida, Carmen. Le siguen Alejandro Cortés, que juega en casa. Alejandro Cortés es director y guionista de cine, se formó en diseño gráfico en la Escuela de Diseño y es director y en dirección de cine en Argentina. Ahora está cursando el máster en inteligencia artificial para creadores audiovisuales de Founders, Freepik y Microsoft y es miembro de la Academia de Cine de España y profesor en varias universidades y escuelas. En cine lo conoceréis por el largometraje Refugios y el documental Carrasca y otros trabajos como Héroes, Silencio y Rock and Roll. Y no solo crea cine, sino también ha expuesto en Europa y en Argentina y ha publicado no ficción y dirigido festivales multidisciplinares de arte como Equiart. Bienvenido, Alejandro. Como veis, tenemos unos perfiles muy variados. Por último, Natalia, de Tinta Entera. Natalia se formó en grabado y en técnicas de estampación por la Escuela de la Llotja en Barcelona. Perdón, igual lo pronuncio un poco mal. Es fundadora del taller Tinta Entera, que lleva más de 10 años en Zaragoza y la conoceréis seguro por eso, porque se ha dedicado a editar y producir obra gráfica. Ha trabajado con artistas como Isidro Ferrer, Pep Carrió, José Manuel Broto o Carisma Chugani. Y no solo con artistas, sino con entidades y empresas como 12 Caracteres, Festival Asalto, Fundación Goya en Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Zuera, el IAC Pablo Serrano, etc. Bienvenida, Natalia. Yo soy María del Castillo. Y la primera pregunta un poco también, en este panorama en el que de repente la inteligencia artificial ha interrumpido casi patada en la puerta en nuestras vidas creativas, quería lanzar a la mesa la pregunta: ¿cómo os habéis encontrado con la inteligencia artificial y cómo ha afectado vuestros procesos creativos en la producción? O sea, empezamos con Carmen, que nos trae también además una presentación explicando un poco también cómo lo han trabajado en Prodigioso. ¿Qué tal? Gracias, María. Muchísimas gracias a Rocío y a Mar por invitarme, por pensar en mí para este conversatorio. Me encanta estar aquí y me encanta el proyecto y el título de Futuro hecho a mano, me gusta mucho. Yo tengo un perfil extraño, ¿no? Un poco complicado porque yo estudié traducción y filología. Yo vengo del mundo de las humanidades y de las letras y me encontré la inteligencia artificial por casualidad. Y después me encontré también el mundo creativo por casualidad. Es decir, yo he ido un poco dando botes entre unos sectores y otros y no sé cómo he ido haciendo mi vida profesional. Yo estuve 9 años en equipos técnicos de ingeniería y de data science trabajando con sistemas de IA desde el lenguaje. Y me cansé porque es un mundo muy técnico, muy duro, muy árido y necesitaba hacer algo más creativo y sobre todo más comunicativo, más visual, más que se pudiera enseñar a la gente, porque me parecía que había mucha distancia entre todo lo que se estaba haciendo en IA y lo que la gente normal de verdad sabía, que sabíamos muy poco, ¿no? Esto fue 2021, como justo ahí a tiempo, pasé a Prodigioso Volcán, que es una empresa creativa, es una agencia creativa muy centrada en contenidos audiovisuales y en transformar a otras empresas a través de la comunicación, la creatividad y la tecnología, y las maneras de pensar y las maneras de hacer, ¿no?
Y lo que hago ahí pues, es sobre todo dar formación en inteligencia artificial para perfiles no tecnológicos. Eso me ha llevado sobre todo a dar formación a periodistas, comunicadores, traductores, creadores de contenido, escritores, gente que trabaja con el lenguaje. Y de hecho el libro de la primavera de la inteligencia artificial es eso, es IA explicada para profesionales que no vienen del mundo de la ingeniería y que ahora mismo, sobre todo en el mundo comunicativo y creativo y artístico, necesitan ese acercamiento a la tecnología. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que nos lo hemos encontrado un poco así de golpe, ¿no? Pues que la inteligencia artificial que conocíamos desde el año 2010 hasta el año 2020 es lo que llamamos inteligencia artificial analítica. Analítica es porque analiza datos y a partir de unos datos te devuelve otros. Por ejemplo, sabiendo mis ventas de los últimos 5 años y lo que he vendido en el mes de agosto de los últimos 5 años, hazme una predicción de cuánto voy a vender el mes de agosto que viene. O sea, enséñame el futuro, ¿vale? A partir de unos datos puedo tener otros. Eso es la IA analítica. Le doy un montón de fotografías de animales y le digo, clasifícalo en grupos. Y me dice, pues estos son perros, estos son gatos y estos son pájaros. Esa es la IA analítica. ¿Qué pasa a partir de 2020 y para el gran público a partir de 2022 con ChatGPT? Pues que se le da una vuelta de tuerca a la tecnología. Se gira y la misma tecnología, que es el aprendizaje automático, de repente se dan cuenta de que no solo sirve para producir más datos, sino para producir contenido. Contenido en información no estructurada. La información no estructurada es todo el lenguaje humano, el texto, la imagen, el vídeo y el audio. Hola, hola. Sí, ya. La información estructurada pues son esas tablas de Excel llenas de datos numéricos, eso está estructurado. Hasta el año 2015-16 la información no estructurada era imposible para los sistemas. Los sistemas no sabían trabajar con imagen, texto, audio y vídeo del que las personas utilizamos todos los días. Este es el gran cambio, que ha visto tantas fotos de perros y gatos y pájaros que es capaz de crear simulaciones de fotografías de perros, gatos y pájaros. Esta es la IA generativa. Esta es la IA generativa que tenemos a partir de 2020 y que se hace muy conocida con ChatGPT a partir de 2022 y que tiene una columna vertebral que es el lenguaje, porque a todos estos sistemas, da igual si tú quieres hacer imagen, que texto, que vídeo, que tablas, lo que quieras, siempre entras desde lo que llamamos prompt, que es esa frasecita que le das a ChatGPT para que te haga lo que le has pedido. Y eso es lenguaje, y eso es comprensión del lenguaje natural y generación del lenguaje natural. Así que ahora no necesitamos escribir código, sino que desde nuestro propio lenguaje podemos interactuar con sistemas de inteligencia artificial que son muy, muy potentes, muy poderosos y que antes solo podían acercarse a ellos las personas que programaban. Esto democratiza, en parte democratiza y en parte invade. Las dos cosas son verdad, ¿no? Tenemos que trabajar un poco con ambas cosas. Nosotros en Prodigioso Volcán, y ahora os enseño algunos ejemplos, intentamos trabajar en ese triángulo de creatividad, pensamiento y tecnología y utilizar la tecnología para hacer los proyectos de comunicación que hacíamos antes y los proyectos visuales igual de bonitos, igual de atractivos, igual de pensados, con el mismo cariño, con la misma artesanía, pero utilizando la IA en aquellos puntos en los que nos aporta algo y en aquellos puntos en los que no nos aporta nada, pues no la usamos, ¿no? Ese es un poco el equilibrio que tenemos que encontrar. Y yo no sé en qué momento hemos opuesto inteligencia artificial con artesanía, porque es una artesanía diferente, porque al final todo ese trabajo que tienes que hacer con el lenguaje para pedirle cosas es muy iterativo, tardas mucho rato, no es una cosa para nada inmediata, estás un tiempo pensando, recomponiendo tu prompt, probando cosas, haces muchos intentos, los tiras, vuelves. Lo que pasa es que es diferente de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, no hay que oponer tanto, hay que intentar conectar las cosas con equilibrio. Y ese equilibrio de hasta dónde me sirve la IA y hasta dónde no, solo lo puede poner el artista, solo lo puede poner el profesional creativo, no se lo puede imponer nadie. Entonces, ese equilibrio es valioso y hay gente que paga por ese equilibrio. Hay clientes nuestros que podrían hacer sus imágenes con IA perfectamente, pero nos siguen llamando a nosotros porque, aparte de la imagen, necesitan el criterio creativo, necesitan saber si esa imagen pega con su marca, tiene sentido, va bien con el resto de la línea gráfica que les hemos montado, o sea que necesitan algo más que la imagen, porque el trabajo creativo es algo más que el producto directamente que ofreces, ¿no? Tienes que ver todo ese contexto. Así que no sé si quieres, os enseño... Sí, por supuesto. ¿Sí?
Aprovecho este momento de cambio de diapositivas para comentaros que al final de las filas tenéis unos pequeños papelitos amarillos porque esto es un conversatorio no solo de las que estamos aquí, sino de las que estáis ahí. Entonces, al final del conversatorio vamos a recoger estas preguntas que os vayan surgiendo, así si queréis pues tenerlas a mano, ¿no? Según vayan surgiendo en estas conversaciones, que os surjan estas preguntas y luego las recogemos para el resto del público. Precisamente, además, Carmen, la cuestión del prompt ha sido como bastante central en los talleres que has hecho con el alumnado, porque es un poco, bueno, aprender también a conversar con una inteligencia, una tecnología con la que no estás acostumbrada a sentarte a hablar, ¿no? Sí, requiere una formación y requiere una práctica y requiere pues, aprender a gestionar también lo que te da y lo que te sirve y lo que no, ¿no? Yo voy a intentar contaros un poco para que también me entendáis mejor lo que yo hago y el tipo de proyectos que hacemos en el mundo profesional, o sea que estos proyectos, algunos son nuestros propios y otros son de cliente, ¿vale? Para que veáis un poco en qué se está moviendo la IA. Pues el proyecto nuestro más famoso es Clara. Clara es un sistema basado en IA que analiza la claridad del lenguaje. Es decir, que tú le das un texto y te va a decir si ese texto está más cerca de 0 a 100, ¿vale? En una gradación de 0 a 100. Si está más cerca del 100, es que está más cerca de ser un texto claro, comprensible por la gente, comprensible por la ciudadanía normal. Pero es que va y viene. Si está más cerca del 0, está más cerca de no ser un texto claro, ¿vale? De ser un texto oscuro que la gente no comprende. Entonces, ahí entre el 0 y el 100 te da un número. Cuando tú metes un texto de la agencia tributaria, por ejemplo, pues te da un 13 a lo mejor, o un 11. Y entonces te dice, tu texto se puede mejorar, ¿quieres que lo mejore? Y entonces llama a Gemini, que es la IA de Google, y te da una sugerencia de reescritura. Reescribe tu texto para que sea más claro. Esto está pensado para administraciones, para ayuntamientos, para comunidades autónomas, pero también para clientes nuestros que tienen contenido muy complejo, pues hipotecas, la banca, las aseguradoras, ¿vale? Pero está en abierto. Sí, se nos va mucho el micro. clara.comunicacionclara.com. Y lo podéis probar, es gratis, está en abierto, simplemente le subís un texto. No es un chat GPT en el sentido de que no te da conversación, no te da bola, ¿vale? No es para conversar, es para directamente evaluar textos. Entonces le subes un texto y te da esa gradación entre 0 y 100. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es Boo. Boo es un asistente de miedos creativos. Este proyecto lo hicimos con el Club de Creativos, en un informe que se llama 300 milisegundos, que es un informe sobre el miedo a la hora de crear. Todos esos miedos que tenemos, pues a que la idea creativa que tenemos esté desactualizada, no tenga sentido. ¿Hola? Ahora, perfecto. Ay, bueno, también... Sí. Bueno, yo voy siguiendo, ¿vale? Con este. Es un asistente para el desbloqueo de miedos creativos y estaba pensado para la gente del Club de Creativos. ¿Qué miedos tenemos cuando empezamos a crear? Pues antes de contarle nuestra idea creativa a nadie, a veces queremos ser más fuertes, ¿no? Tener esa idea creativa como más fuerte en nuestra cabeza, pulirla, darle forma. Y ahí Boo te ayuda, te va haciendo preguntas y te va desbloqueando ese miedo que tú tienes a darle forma a esa idea. Es como un asistente, antes de hablar con nadie hablas con el asistente y ya como que sales de ahí con tu idea creativa un poco más formada y con menos miedos, ¿no? Que es un poco la idea. Es una especie de coach creativo. Otro ejemplo es el tomate automático, que es un proyecto que hicimos, a este señor lo conocéis, ¿no? Con Ferran Adrià. El asistente lo que hacía era ayudar a Ferran a innovar en torno a un concepto. Él decía, yo quiero innovar en torno al concepto del tomate. Y el asistente empezaba a hacerle preguntas sobre el concepto del tomate, de dónde viene el tomate, la palabra tomate qué raíz tiene, en qué año llegó a España, qué tipo de recetas se hacen con tomate. Te va haciendo tantas preguntas que al final tu cabeza va moviendo las ideas y vas llegando a la innovación por diferentes caminos. Él le decía, yo quiero un proyecto para ayudar a
paliar el hambre en el mundo a partir del tomate. Y el asistente te va dando como pistas, te va ayudando, vas como navegando con él para llegar a estas conclusiones, ¿no? A esta primera idea creativa. Y esto lo probó Ferran con nosotros en un auditorio con 300 personas. La verdad que funcionó bastante bien, se portó bastante bien el asistente. Y eso que Ferran le daba bastante caña. Llevamos ya muchos años ilustrando los artículos del blog de Fundación Innovación Bankinter con inteligencia artificial. Fueron muy valientes porque lo hicieron muy al principio. Nosotros llevábamos ilustrándoles el blog muchísimos años, pero llegó un momento que algunos artículos suyos eran muy complejos de ilustrar porque eran nociones tipo innovación cruzada, o sea, conceptos que eran realmente difíciles para el ilustrador. Cuando los metíamos en la IA, nos daba una idea, nos daba una primera idea. Y después los diseñadores nuestros lo que hacen es coger esa idea, ese prototipo y acoplarlo a partir de una iteración de prompts con la línea gráfica de Fundación Innovación Bankinter, de forma que algunos de los artículos los ilustramos con IA generativa. No todos, pero algunos sí, los que son de temática como más compleja o más abstracta. También nos fuimos a Lima, al Festival de Cine de Lima, que es uno de los más importantes de Latinoamérica. Mira, dice Alejandro que sí con la cabeza. Porque queríamos hacer un microfestival paralelo al festival. Es decir, mientras se estaba dando el Festival de Cine Grande, nosotros hicimos un microfestival con estudiantes de cine a los que les dábamos 4 horas para hacer una película con inteligencia artificial, un micrometraje de 30 segundos. No podían rodar nada, todo tenía que ser IA. Creaban imágenes que lo hacían con una herramienta que se llama Midjourney, las animaban con una herramienta que se llama Runway y creaban la voz en off con una herramienta que se llama Eleven Labs. Y luego podían ayudarse para el guión si querían con ChatGPT, pero no podían rodar con una cámara, tenía que ser solamente IA. Y fue un proyecto muy bonito, pues nada, luego hubo una entrega de premios, hubo un jurado, exactamente igual que el Festival de Cine, pero en micro, y era una IA mucho más pobre que la que tenemos ahora, mucho peor, era 2023. Y bueno, hicieron lo que pudieron y salieron películas bastante chulas. En el Congreso EFPA de Asesores Financieros también otra cosa que hicimos es todas las ideas fuerza que salían en el Congreso, de la mesa redonda, de las charlas, del presentador, de lo que fuera, todas las ideas interesantes las transformábamos en tiempo real en imágenes, que eran imágenes como estas. Pues imagínate que alguien en una mesa redonda decía usar la IA es como volver a ser niños otra vez. Pues mi compañera Paula, que estaba allí diseñando, lo que hacía rápidamente era un prompt para generar una imagen como la que veis de los niños arriba a la izquierda y salía directamente en la mesa redonda, de forma que estaban hablando, ¿vale? Veis ahí la mesa, y iban saliendo las imágenes una tras otra según lo que iban diciendo, que fue un trabajazo de 8 horas, una diseñadora que casi se muere allí mismo porque hizo más de 100 imágenes. Pero es un proyecto que no hubiéramos podido hacer con ilustración tradicional porque se muere el ilustrador al minuto 1, ¿no? Es muy, muy difícil. Son proyectos que son posibles porque la IA los hace posibles y si no, simplemente pues no existirían. Hicimos también Relatos Sintéticos, que es un podcast que podéis encontrar en Spotify. Es un podcast de cuentos de terror que hicimos para Halloween en 2022 y 2023. Los cuentos están escritos por ChatGPT. Las imágenes están hechas con Midjourney y las voces son sintéticas también. Es decir, que es un podcast creado en un 70% con inteligencia artificial. ¿Por qué un 70%? Porque por mucho que tú quieras hacer un 100%, es imposible. Siempre tienes que meter el lado humano en revisar el relato, que tenga sentido, que sea interesante, en darles un toque a las imágenes de edición, en editar el sonido con la voz, montarlo para que quede bien. O sea, al final, incluso intentando hacer un 100%, un 30% de actividad humana no te la quita nadie. Esa fue nuestra experiencia. Hemos hecho campañas enteras usando inteligencia artificial en todo el proceso. Esto es para Levanova, que son levaduras, y nos inventamos unos personajes que hacían pan, que se llaman los panas. Entonces, sus personalidades y su aspecto físico estaban hechos con inteligencia artificial, pero ya os digo que la idea creativa pues, es de nuestros creativos, ¿vale? Os pongo un vídeo, ¿vale? A ver si se oye, que hemos hecho con IA generativa en parte. A ver si puedo darle y que lo veáis. No sé. No lo consigo, ¿eh? Es que le voy a dar aquí. No, ¿sabes qué? Creo que los ha guardado como imagen y no voy a tener vídeos. Ah, mira. A lo mejor
mejor aquí? No. Vale, no voy a tener vídeos, no pasa nada. Bueno, es un vídeo que hemos hecho sobre... Sí, lo podéis encontrar muy fácilmente. Aquí, vuelvo. Uy, ahora me vuelvo al principio. Es un vídeo sobre las calles de Madrid, la historia de las calles de Madrid, y lo que hacemos es el azulejo de la calle. Si son, por ejemplo, dos espadachines, pues los animamos luchando. Entonces contamos la historia de la calle, que queda muy bonito, lo podéis encontrar, Historias de las calles de Madrid, Prodigioso Volcán, y queda bastante chulo. La voz es voz sintética y lo más bonito pues es la animación de los azulejos, de las baldosas de la calle. Y me queda ya muy poco, a ver si puedo volver a mi... ¿Dónde estaba? Aquí está. Vale, esto también era un vídeo que tampoco voy a poder poner, por lo que veo. No. Es un vídeo con el que hemos ganado un premio Lobby porque es un vídeo hecho con inteligencia artificial que nos pidió Hoteles Meliá, que habla un poco de la historia de uno de los hoteles y son unas imágenes así como muy evocadoras, muy bonitas. Y a ver si puedo seguir. Hemos hecho también una exposición que se llama Magnia. Magnia es una exposición de fotografía sintética, es decir, hemos creado fotografías de momentos de la historia donde no existía la fotografía. Pues tenéis ahí, por ejemplo, abajo a Cristóbal Colón llegando a América, ¿vale? Momentos de la historia previos a los primeros años del siglo XX, que es cuando empezamos a tener fotos, pero podemos crear, pues cuando lo hemos hecho en Valencia, hemos creado a Jaume I entrando en Valencia a conquistarla, ¿no? Momentos, fotografías que nunca habíamos visto, porque no existen. Hemos visto fotografías de la batalla del 2 de mayo, de Manuela Malasaña en Madrid. O sea que podemos hacerlo un poco también adaptado a la historia local, y también es un proyecto que solo sería posible con inteligencia artificial porque te permite crear esas imágenes muy rápido con unas indicaciones históricas. Y nada, esto también eran vídeos. El último proyecto que os quería contar es La Escalera. Hemos creado avatares que les hemos creado pues una historia ficticia, un nombre, una apariencia, una voz, con los que puedes hablar. Puedes hacer con ellos videollamadas de 10 minutos. Tenemos 2 generación Z, 2 millennials, 2 generación X y 2 boomers. Entonces tú puedes hablar con ellos y proponerles tus ideas de negocio. Voy a sacar un producto o voy a sacar un servicio de tal cosa. Y ellos te dicen cómo su generación lo va a entender, si a su generación le va a gustar tu producto o no. De forma que la gente de marketing, comunicación y demás pues puede como testar esas ideas rápidamente. Este es Mario, esta es Noa, que son los generación Z, y ya está. La idea de La Escalera es que es como un edificio, los generación Z viven en el cuarto, y los boomers viven en el primero. Entonces, si tú recorres toda la escalera, puedes tener una idea muy rápida, hablando con estos sistemas que están basados en IA, de cómo las diferentes generaciones van a entender tu proyecto o tu producto. Y ese es el último proyecto que hemos lanzado, ha funcionado muy bien y ya está. Eso es lo que yo quería contar. Pues, ahora sueno yo por aquí. No. Venga. Nos vamos pasando al micro. Gracias, Carmen, sobre todo por la aclaración inicial del análisis de datos y la generativa, que quizás es un poco como también lo que nos trae un poco aquí, ¿no? En la Escuela de Arte, la inteligencia artificial generativa. Sí que me parece interesante esta idea de trabajar con la inteligencia artificial como bueno, moldeándola a nuestro proceso y también siendo quienes estamos al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en este sentido como de acompañamiento, ¿no? De este proceso. Quería proponerle a Natalia, que Natalia sé que es la que de la mesa quien no ha trabajado con la inteligencia artificial, cómo se trabaja, cómo enfrenta ella también la cuestión del acompañamiento en el proceso con artistas, que yo creo que sería bueno, pues lo que nos trae también aquí, ¿no? Este acompañamiento, este entender a un otro para acabar plasmando un producto final, ¿no? Que es al fin y al cabo la obra de arte, y cómo se realiza en tu trabajo, y si en algún momento, pues bueno, esta irrupción de la inteligencia artificial ha supuesto alguna pregunta de decir, bueno, igual puedo incorporarla, o definitivamente como decir, no se va a incorporar en mi proceso. Vamos. Mira, a ver, ese se va a abrir.
Ahora. Hola, hola. Perfecto, Vale, ahora gracias. sí. ¿Os quedáis con este? Muchas gracias. Bueno, pues respondiendo un poco, María, a tu pregunta, es verdad que yo la inteligencia artificial para mí es como un planeta desconocido. De hecho, cuando Mari y Rocío me propusieron venir aquí a la charla para poder un poco establecer, claro, lo primero que leí Futuro hecho a mano y dije, oh sí, guay, yo sigo trabajando todo a mano. Para mí es súper importante todo lo que tiene que ver con los procesos manuales, tanto para mí en mi taller como con los artistas con los que trabajo. Y sí que es cierto que en los últimos meses sí que en mi cabeza siempre ronda y habrá cosas que a lo mejor puedo o estoy desperdiciando de aprovechar trabajar con la IA, como has comentado tú, Carmen, que además me parece que es para mí un mundo para descubrir. En ese sentido, cómo poder, como herramienta, llevarlo a mi terreno. Pero a día de hoy aún no ha habido esa conexión. Posiblemente a lo mejor de aquí me vaya con alguna idea y te consulte, porque es verdad que sí que hay momentos en los que digo, ostras, a lo mejor sí que habría pasos en los que me ahorraría algún tiempo, algún esfuerzo, pero no sé hasta qué punto todas esas decisiones, dejarlas únicamente a la IA, por mucho que esté mejorada y perfeccionada, sean mías. O sea, quiero decir, las haga mías propias y entonces con el artista con el que pueda desarrollar un proyecto, todo eso se pierda. Claro, si yo viene un artista, Isidro Ferrer, trabaja perfectamente todo lo manual y yo no sé hasta qué punto él haya introducido ya en su trabajo o no esta metodología, pero yo sé que hay muchos procesos, he nombrado a Isidro o a Pep Carrió o cualquiera, que todo lo hacen aún muy manual, aunque se basen con el ordenador para luego digitalizar, fotografiar, evidentemente, son procesos y recursos que también tenemos al alcance. Esa parte de una creación base manual, como habéis hecho en el taller, creo que es fundamental para que nuestro cerebro entienda también que seguimos además manipulando, seguimos teniendo esa capacidad manipulativa y muchas veces en ese proceso, en esa manualidad, encuentras también otras soluciones que a lo mejor la IA no te las habría dado porque ya no está manipulando, no está tocando. En este caso, pues habéis animado habéis creado unos entornos a una serie de personajes, figuras que se han hecho además con material reciclado, que yo creo que esos personajes, si la IA te hubiera dicho con estos materiales, ¿qué objeto hago? No hubieran salido ni mucho menos los objetos individuales que cada uno habéis creado, porque eso está vuestro dentro de vosotros, ¿no? Esa manipulación. Pero sí que es verdad que como recurso lo veo interesante hasta cierto punto para algunos pasos, en mi caso en el taller de separación de colores podría venirme bien, o para incluso aplicar unas previas a cómo podría quedar esa serigrafía o ese grabado estampado, hacer unas simulaciones bastante realistas seguramente, pero no sé hasta qué punto cuando yo estoy manipulando y trabajando y sobre todo con el artista al lado, todo eso es que solo lo puedo pensar a día de hoy, que lo puedo hacer yo y con la persona que me acompaña al lado. Entonces, a veces por eso me tira yo creo, un poco hacia atrás la IA, porque en campos como el mío aún me resulta como un poco, no digo estridente, pero como que me choca poder empezar a meterlo. Entonces ahí estoy siempre en ese punto. Con los artistas es una conexión de hablar, de entender y evidentemente entiendo que son también pasos que con una respuesta a lo mejor generada por inteligencia artificial también se podría resolver, pero creo que el resultado sería muy diferente. Entonces hasta cierto punto me está ahí siempre dudando. Sí, la idea en todo caso es como plantear un conocimiento, ¿no? Una información para que tomemos decisiones informadas, ¿no? De qué procesos estamos incorporando y eso, no utilizar la inteligencia artificial porque esté de moda y saber dónde va a ser útil aplicarla, inclusive eso, como plantearla, claro, ponerla sobre la mesa y decidir conscientemente no la voy a aplicar. Claro, no, sí, eso está, o sea, es súper lícito, pero que me parece también muy bien ese punto en el que yo tengo que decidir si la meto o no meto en mi trabajo, a la IA me acompaña y el tanto por ciento que has dicho que siempre va a existir humano, me parece genial que sea un 30, debería ser más.
por eso. Efectivamente, que me parece genial que ese 30% se siga manteniendo, porque es que si no es un poco como dejar no digo el poder, porque al final el poder evidentemente tú tienes la decisión de si lo introduzco o no, pero que esa capacidad sigamos teniéndola en estos procesos me parece fundamental. No sé, creo que es la base también un poco de que sigamos siendo humanos todos. Otra cosa que quería plantear también, y ahora pasamos a Alejandro, ya que nombrabas, por ejemplo, con el trabajo que han hecho los alumnos, esta vinculación afectiva que se produce con el trabajo hecho a mano. No sé si al final también con el producto que se ha estado supervisando, ¿no? Se ha estado tocando físicamente, el final, ¿no? También, de hecho, también como para poder vender el libro de artista, vender las estampaciones, Sí, como si hay una vinculación afectiva por el hecho de totalmente, lo manual. Totalmente, y además yo creo que, bueno, el otro día un compañero, yo comparto espacio con Moses, que es un negocio que se dedica a la impresión de alta calidad, y me dice Patrick, oye, ¿has visto esto que hay un youtuber que ha hecho con IA? Ha hecho unos cuadros, seguro que alguno lo ha oído, ¿no? Ha hecho unos cuadros con IA y luego se desveló que los cuadros no los había hecho la IA, sino 5 mujeres que se llamaban IA. ¿Vale? Esas 5 mujeres que se llamaban IA habían pintado los cuadros, pero antes de que se supiera eso, esos cuadros se habían subastado. Se habían subastado entre todos por unos 10.000 euros y la gente los había comprado porque creía que los había hecho la IA, no personas que se llamaban IA. Entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto lo que hay detrás que transmite un humano? O sea, es que nos meábamos de la risa, pero a la vez decíamos, ostras, es que la gente entonces, ¿hasta qué punto quiere apostar por la IA como sin darse cuenta de que a lo mejor el valor que tiene lo humano, que en este caso era todo creado por humanas, tiene más valor? O sea, es como ahí tengo yo me imagino que eso nos pasa a muchos en nuestro cerebro, esas contradicciones que a veces nos podemos, y porque además esto va súper rápido. O sea, cuando has dicho que no, es que esto era del 2023 y ya está como desfasado. ¿Cómo? Perdona, 2023 y fue ayer. O sea, ¿qué me estás contando? Yo hago serigrafía y grabado, técnicas de estampación que se hacían hace miles de, o sea, bueno, miles no, pero cientos de años, por favor. O sea, ¿qué velocidad es esta? Entonces, yo voy como a otro ritmo, y yo sé que mi día a día es frenético, pero eso me da vértigo y me imagino que a algunos os pasará o no, incluso dedicándoos a ello. Pues te voy a dar paso, Alejandro, que nos cuentes un poco tu experiencia también de la incorporación de la inteligencia artificial para los procesos de preproducción de cine, y luego también tu experiencia personal también muy particular con la escritura y la inteligencia artificial. No sé si has visto como una facilitación de procesos, y sobre todo en el cine, que es un diálogo entre grupos, ¿no? Entre jefes de los diferentes grupos que hacen la película, que las películas no es un director, sino que hay muchos directores. Este diálogo, ¿no? Facilitación del diálogo entre los grupos. Pues sí, se me oye, ¿no? Viniendo para aquí, porque es la primera vez que venía a la nueva Escuela de Arte y de Diseño. Yo estudié en la Escuela de Diseño de la Plaza de los Sitios, ¿no? Y estaba intentando replantearme cómo hubiera sido mi forma de trabajar, o lo que yo he hecho hasta ahora, si hubiera estado la inteligencia artificial ahí. Porque mi proyecto de final de carrera de diseño gráfico era un diccionario subjetivo, colectivo, en el que cada persona que quería salvar una palabra de Aragón la definía de una manera personal e intransferible, en forma de imagen o en forma de texto. Si era una imagen, yo hacía el texto, y si era un texto, yo hacía la ilustración, y además poníamos al lado la palabra con su definición objetiva, con una mezcla de varios diccionarios. Todo esto, si me hubiera pillado en vez de en 2004, en 2024, vamos a decir, hubiera sido totalmente distinto. De hecho, hubiera sido también distinto mi diario, que ahora tengo las palabras clave de mi diario personal que más se repiten a lo largo de los últimos 20 años digitalizadas, para saber en qué pensaba y cómo valoraba mis días en función de cómo me sentía respecto a esas palabras y cómo va variando el significado de las palabras a lo largo del tiempo. Por hablar de algo personal. Luego hay
al organizar un festival de artes combinadas en un pueblo de 35 habitantes, en el que dividimos el pueblo como en zonas de una especie de isla del tesoro, en la que por ejemplo, la fuente medieval era la fuente de inspiración escénica, pero había otra que era de performance, había un corral donde estaba un Berna o un frontón donde estaba la inspiración musical y miles de cosas con visual y plástico, ¿no? Lo hubiera organizado de otra forma y quizás lo hubiéramos hecho hasta más personas, pero hubiera sido más grande y durante más días. Y ahora me salto a mi periodo actual, que es como cineasta, ¿no? Y me asaltan también dos palabras que creo que van a estar con nosotros, con la IA, sin la IA, pero en nuestro momento presente, que se llaman, bueno, primero, ser colectivo, en todo caso en el cine donde más lo estoy viviendo, y ser polímata, que antes nos decían de pequeños, tenemos que ser políglotas, tenemos que hablar varios idiomas porque eso tiene futuro. Bueno, polímata en cuanto a tener conocimientos variados y en la intersección de nuestros conocimientos encontrar una beta de creación, ¿no? Eso para el cine es fundamental. Como bien has dicho, un director no es el jefe de todo, sino que, como en las orquestas, es el que se rodea de gente que sabe más que uno o que una, más al menos de lo suyo. Hablas en luz, hablas en sonido, hablas en conflicto y actuación, hablas en texturas y colores, y con cada uno de los idiomas, en los entrecruces, intentas que tu visión sea seguida por el trabajo colectivo para conseguir hacer una película o una serie, ¿no? Todo esto, con la ayuda de la inteligencia artificial, lo veo todavía más colectivo, porque, por ejemplo, nosotros, cuando empezamos a fundamentar una idea para un guión, yo lo que ahora estoy intentando hacer es crear un modelo de mí mismo con una conversación con un escritor y guionista o director al que le subo los trabajos que ya he hecho como pintor, como ilustrador, como cineasta, y le digo, eres una persona de esta edad, que ha estudiado esto, que ha hecho estos trabajos, que escribe así, que imagina una puesta en escena así, con esta manera de mirar, cuyas referencias cinematográficas son estas, literarias son estas otras, y en cuanto a pintura estas otras, vamos a establecer una conversación sobre esta sinopsis que he hecho de primera sinopsis de un guión. Entonces empiezo a hablar conmigo mismo o un modelo parecido a mí en cómo mejorar y ampliar ese universo. Por ejemplo, si quiero hacer un universo transmedia que empiece como una película, un cortometraje, pero que termine siendo un spin-off en serie o un videojuego o un juego de mesa respecto a los personajes que yo he creado en la sinopsis, empiezo a plantear posibilidades para ampliar ese universo, manteniendo la esencia y el alma de ese universo, porque mantenemos la esencia de quien ha sido el autor. Luego eso se amplía a lo colectivo, por ejemplo, mandando una referencia de yo me imagino, en base a mi boceto de mi mano izquierda, que es la que dibuja, se la paso a dirección de fotografía y aplicamos con las referencias que tengo de fotogramas, por ejemplo, Flim más Nano Banana, más mis bocetos. Flim son fotogramas de referencia de películas con recursos estéticos, películas, videoclips, publicidad, en los que tú te puedes basar como referencia, pero puedes aplicar a un dibujo hecho por ti o a una foto hecha por ti el estilo de una película, ¿no? Eso sería lo más básico. Si mezclo Flim con Nano Banana y se lo doy a mi directora de fotografía, ella me va a dar una contrapropuesta, yo le voy a dar un storyboard de esa contrapropuesta y con la clasificación por viñetas de una secuencia, con los de arte, vamos a trabajar una manera la textura, los encuadres y la escenografía van a variar con el trabajo colectivo entre dirección de arte, fotografía, en este caso, y yo. Y vamos alimentando ese proceso desde mi boceto a través de los contrabocetos y feedbacks que me dan, ayudándonos de estas herramientas. Eso sería un ejemplo de lo que estoy por ahora pudiendo usar. Aunque luego en rodaje ya se está metiendo lo que antes era postproducción, en el rodaje y en la preproducción, porque todo lo que se hacía después y ahora se hace durante. Ampliamos universos detrás de pantallas LEDs, como en la de Mandalorian es la más famosa, ¿no? Hay un montón de LEDs que están rebotando luz de una localización ya rodada en un momento determinado del día, por ejemplo la hora mágica, ¿no? Y rebota la hora mágica que nos dura 2 minutos en la realidad de rodaje, pues nos dura todas las horas que queramos estar en el rodaje, rebotando esa luz del atardecer o del amanecer en los actores en tiempo real, que ya no están con un fondo verde haciendo como que están en un juego de El Señor de los Anillos, yo qué sé, sino que están rodeados de ese universo, impregnados por la luz que les rebota y además
con la inteligencia artificial, si has podido hacer una fotogrametría de todo ese lugar con una nube de puntos, que es como hacer fotografías milimétricas de un lugar y reproducirlo luego, no solamente lo puedes poner en una pantalla, sino que lo puedes imprimir en 3D y aplicarle los cambios que tú quieres con el estilo de la película a esa estructura que has generado en impresión. Pero es que además puedes ampliar el universo del fondo con otra inteligencia artificial que te permita, por ejemplo, hacer un plano general panorámico de algo que tú habías fotografiado o rodado en la localización en un plano medio. Y así, en ese juego de idas y venidas, vas creando la estética de tu propia película que ya estabas planteando desde ese boceto. Como me enrollo como bastante, No. Voy a esperar una pregunta. No, pero que sí que me gustaría, por ejemplo, que explicaras, por ejemplo, de cara a esta producción de imágenes, por ejemplo, a vender, por ejemplo, a hacerle el pitch, ¿no? Como, no sé si te ha facilitado esta idea de poder crear como unas imágenes muy claras, el hecho de, por ejemplo, facilitarte ese trabajo que es vender a producción, ¿no? Intentar buscar el dinero para generar las películas con, bueno, esto se va a parecer a esto, ¿no? Seguro que sí. Sí. Además doy clase justamente de pitch y de laboratorios y residencias donde la gente las personas directoras nos hemos convertido en actores y actrices. Estamos haciendo casting de nosotros mismos y de nosotras mismas todo el tiempo. Y el pitch es un ejemplo claro de eso, ¿no? Entonces, cuando tienes que enfocar para un target determinado, para unos públicos, te estudias bien el who is who, o sea, las personas que te van a escuchar en ese pitch que han hecho antes, que están buscando, haces una conversación sobre las últimas producciones, haces un benchmark, un estudio de mercado de qué películas han ido bien y por qué, del género que tú quieres venderles a ellos. Con esa información que tú has conseguido en casa, en el ordenador o hablando con gente, la llevas a tu propio pitch y discurso, mejoras ese discurso para que el interlocutor que está buscando una serie de cosas y también no va a hacer una serie de películas, por lo tanto tú también sabes qué no vas a poder contarle o qué no les va a interesar de tus pelis o de tus series, pues lo vas adaptando en función de esa información que cada vez puedes recibir más información, estructurarla, ordenarla, simplificarla y luego hacerla tuya. Lo fundamental es hacerla tuya, porque por mucho que estén buscando una comedia negra o un thriller o un true crime, si parece más de lo mismo, que es ahí donde hay un cierto riesgo de la propia iteración en busca de casos de éxito, te da como respuesta quizás un pitch parecido a otro. Entonces ahí tienes que aplicar toda tu experiencia personal. O sea, nadie puede sustituir tu estilo personal y tu cosmovisión o tu imaginería o tu manera de ver, que está fundamentada principalmente en errores, no en aciertos, no en probabilidades de éxito como una conversación con IA, sino en tu propia experiencia en la que los tropezones que nos damos nos hacen ser. Y eso también te sirve para en el pitch aplicar la empatía con el interlocutor, hablando de una forma que te representa. Pero todo eso es conversable también entre nosotras aquí y con un GPT. Sí. De hecho, yo tengo la mala experiencia y buena experiencia de haber entrado en la inteligencia artificial por obligación. Sí, eso es lo que te preguntaba, como que habías tenido esta... Sí. Si quieres contarlo. Sí, ya no, lo desvelaste no en me un importa. email, o sea que esto es... Vale, pues ya es de todas ahora. Yo me quedé con la mano izquierda de pintar y de hacer los storyboards y de escribir los guiones como un Tyrannosaurus Rex. O sea, se me quedó así la manita. Cuando tenía que pitchear y mostrar en distintos laboratorios, en Torino Film Lab, en el laboratorio de guión de Medellín, tenía que ir a Argentina después, volver a entregar el capítulo de serie para la SGAE, una serie de cosas que eran muchas para una sola persona, que me pilló en un momento en el que yo no supe diversificar y quizás me hubiera ayudado a hacer una compartimentalización de mi trabajo a través de conversaciones sanas con modelos, incluso de mí mismo no queriendo enfermar. Entonces, la salud mental y física es fundamental para nuestro trabajo y yo lo comprendí a base de un golpe fuerte, que es en mi sistema nervioso, no el central, porque si no hubiera podido ser un ictus, me paralizó el brazo de crear, el brazo de dibujar, el brazo de escribir guiones. Y de repente yo estaba en 2022-2023, en plena explosión de posibilidades, tanto en texto como en imagen de la IA, intentando recuperar con mis bocetos, metiendo mis bocetos, hablando
en ChatGPT, pero también en Stable Diffusion y en Midjourney, por si acaso no podía volver a pintar o dibujar nunca. Que al menos mi obra continuara de alguna forma. Eso por el lado de la imagen. Pero por el lado de la escritura, yo mis últimos 2 guiones de largometraje los he escrito con la voz. Cosas malas. Bueno, pues que formatear un guión con la voz para pasarlo luego al formato de guión, pues son pasos, no es que vas directo. Cosas buenas. Tú estás escuchando tu propia voz, creando diálogos de personajes que ya no suenan auténticos a la primera, ya no tienes que reescribir. Dices, este diálogo está bastante mal, o este personaje no tiene un arco de transformación porque mientras lo escucho ya me estoy dando cuenta de que no. Y luego mientras tú le dices a la IA o incluso el Keep Notes de Google empieza a entender tu forma de escribir, tu idiosincrasia, también tu idiolecto, tu manera de expresarte, cada vez se equivoca menos con las palabras y las predice y sabe que lo que quería decir este chico cani kinky de finales de los 90 de esta película habla así, como yo le estoy diciendo. Cuanto más tiempo pasas hablando sobre tu guión, menos se equivoca en la siguiente secuencia que vas a hacer, pero se la estás diciendo tú. Y así pude escribir 2 guiones sin una mano. Y pude luego, cuando 300 horas de rehabilitación después y ser el niño brocheta porque me metían electricidad por todos lados con punción seca, pero en el nervio, que es maravilloso, os lo recomiendo a todo el mundo que lo probéis. Cuando ya recuperé los 2 brazos, ya no dejé nunca de ayudarme de otras formas. Ahora con Eleven Labs pues creo también sinergias de escuchar lo que escribo, también con distintas voces. Ahora estamos haciendo una película sobre Alex Angulo, que murió hace 10 años, pero tenemos un montón de entrevistas que hizo para prensa que nunca se grabaron. Y estamos viendo cómo sonaban. En base a todo lo que él habló, estamos escuchando cómo él dijo lo que dijo en prensa. Y se nota la intención, porque como Alex tenía tanto registro de entrevistas y de películas y de series en imagen y sonido, la interpretación que hace de sí mismo, cuando escuchamos lo que dijo para prensa, ahora nos puede servir para realmente ver lo que sentía o el tono con el que decía lo que decía. Qué interesante, la verdad. Hombre, como lo habías comentado... Sí, no me da ninguna vergüenza, ¿eh? O sea, para que la gente pare a tiempo también, antes de acumular tanto trabajo que te quedes sin un brazo. Eso también está bien, cuidarse está bien. Efectivamente, los modelos de voz a texto, yo que trabajo también a veces con, pues bueno, entrevistas de 2 horas, ¿no? Como... Es verdad que todavía les falta el toque humano, ¿no? De la duda, ¿no? Todas las coletillas que trabajamos a veces no entienden, ¿no? Esta idea de que no haya un discurso claro, están muy enfocados a tengo una reunión y necesito que me pases a texto lo que hay en esta reunión y no es un discurso tan claro, el discurso circular, ¿no? La voz que se quiebra, sí, efectivamente, todavía les falta. Vuelvo atrás también a unos temas que han ido saliendo en vuestras intervenciones y que es un poco también el germen de este proyecto, es la idea de bueno, estéticamente, cómo nos estamos imaginando este futuro o cómo se está planteando este futuro con la intervención de la inteligencia artificial. Pienso no solo en proyectos a gran escala, como estamos viendo aquí, ¿no? Sino también un poco, pues bueno, la cartelería, ¿no? Esta cartelería que está surgiendo a base de inteligencia artificial, que es un poco lo que nos está, pues, de nuestras fiestas, de bueno, lo que nos está inundando un poco nuestro día a día. No sé si veis como que es un momento, que hablaba también Natalia, como un momento un poco de moda, o hay un momento en el que podemos poner como nuestro granito de arena en el sentido de hay humanos detrás de esto y podemos como volver a distinguir el trazo, distinguir la autoría y poner en valor esta autoría de las imágenes en estos tiempos en los que de repente pues, nos vemos inundadas. Quizás pueda ser como una moda pasajera, pero es importante abordarla en este escenario. Pues no sé por dónde empezar, María. La madre del cordero. Empiezo por algo así rápido que se me viene a la cabeza, que es que la prensa tiene este problema también. Antes, los periódicos, muchas veces, un artículo o un reportaje lo firmaba el periódico, no lo firmaba nadie. En el Washington Post, en el New York Times, pasaba. Publicaban y firmaba el periódico, el equipo del periódico. Eso se ha dejado de hacer. Ante la duda de que las personas puedan pensar que está hecho con IA,
el periodista vuelve a tener valor, su nombre vuelve a tener valor y vuelve a firmar los artículos una persona, para que la persona que está leyendo sepa con seguridad que eso lo ha hecho una persona. Y no solamente por eso, sino porque tiene que haber una responsabilidad civil detrás de ese artículo, detrás de esa obra. O sea, detrás de una obra hay una responsabilidad y la IA, y aquí me pongo un poco técnica, la IA no es sujeto de derecho. Esto lo ha dicho el Consejo General de la Abogacía Española. O sea, la IA no va a ir a la cárcel nunca, la IA como conjunto de tecnologías. Ni ChatGPT, ni Midjourney, si ocurre algo con estas herramientas, el responsable o la responsable va a ser la persona que esté detrás del prompt y que haya creado pues esa película, esa imagen, ese vídeo, lo que sea. Y hemos visto sanciones ya, en concreto de la Agencia General de Protección de Datos, por crear imágenes con IA, en concreto de desnudos de mujeres, que se está usando mucho. Y hay sanciones ya que son pioneras y que tiene que seguir habiéndolas, ¿no? Eso es lo primero, que tiene que haber una responsabilidad y una persona detrás de las cosas, aunque estén hechas con IA. Luego me parece también importante recordar que todavía no es obligatorio legalmente, pero lo va a ser dentro de poco porque hay un anteproyecto de ley, etiquetar lo que está hecho con inteligencia artificial. Y veis que ya veréis en internet muchos vídeos que pone voz generada con IA, imagen generada con IA, vídeo generado con IA. O sea, hay que etiquetar, ¿vale? Y es bueno acostumbrarse a hacerlo ya. Si publicáis algo en redes, está bien ponerlo, simplemente es un mensajito abajo, porque es una declaración de buenas intenciones. Oye, yo no quiero engañar a nadie, esto no es un deepfake, que sepáis que lo he hecho con IA. Obviamente quien quiera hacer el mal no va a etiquetar, ¿vale? Ese es un poco el problema, pero desde los creativos, desde los artistas, desde las agencias, sí que tenemos que hacerlo. Y luego me parece muy interesante de lo que decían ellos dos, que de toda la conversación yo creo que se extrae que no son tanto herramientas para crear, son herramientas para pensar en cómo crear, o sea, están en el paso previo. Y es muy interesante la experiencia de Alejandro, que es muy conversacional, o sea, tú lo que haces es hablar con el sistema y obtener un feedback, sí, un voy y vuelvo, ¿no? un rebote de las ideas, que es muy importante al final cuando estás creando, ¿no? Y sobre todo cuando estás pensando en crear algo. Obviamente, la IA no sale de la pantalla. Solo sale de la pantalla con las impresoras 3D, que se iban a poner muy de moda, y al final es una tecnología que se quedó un poco ahí. Realmente impresoras 3D, quitando en biomedicina y demás, en cine alguna vez, pero no tenemos todos una impresora 3D en casa, ni en los talleres, ni nada, ¿no? Entonces, en realidad, la IA se está quedando mucho en el arte digital y no está tocando apenas el arte físico, el arte tangible. ¿Dónde puede aportarle o dónde puede ayudarle? En el proceso de ideación. Sí, yo creo que de hecho esa es la base un poco, ¿no? De lo que tendría que ser como herramienta de lo que has explicado tú como experiencia de vida. Me parece fantástico que encima te pudiera ayudar en un momento clave y muchas veces eso que te deje claro es que terminas viendo carteles por la ciudad que son todos iguales y encima es que dices, vale, la autoría ya sé quién es, y páginas de nadie. Páginas web que son claro, todas iguales. Eso, y dices, ostras, qué pena que no hayan contratado a un creativo o a un diseñador o a alguien que se pueda nutrir de esas herramientas, pero para crearlo con una base, ¿no? con un alma, con un algo, pero vale, es una herramienta. Entonces, yo por eso digo, como herramienta me parece fundamental y por eso yo ahí tengo ese punto de que lo tendré que introducir en algún punto en mi vida, sé que seguro, para facilitarme, pero hasta qué punto perder esa identidad es que nos hace daño a cada uno como individuos y a todos como al final como colectivo, porque al final todas esas imágenes que nos estamos tragando creadas con la IA, mucha gente que no tiene esa criba a lo mejor las está aceptando y en su cerebro ya las está entonces integrando como si fueran, o sea, entonces ahí está ese punto, ¿no? Porque, bueno, aquí en teoría somos todos personas con una mente más sensible, más creativa, más tal, pero es que mucho ciudadano de a pie que no tiene esa sensibilidad y esa imagen le entra. Sí. O una canción, o una película, o cualquier cosa, y le entra y se cree que encima es lo mejor. O sea, sí. y encima dice, no, pues está muy bien. Bueno, pues claro, ahí está. Pero eso siempre va a estar. Sí. Respecto a esto que dices, yo creo que estamos en un momento bisagra total en el que, a ver, si aceptando que la palabra polímata, o sea, que tener varios conocimientos a la vez y utilizarlos es siempre lo mejor que puedes hacer en la vida, como ser diverso o como, no sé, el mestizaje en lo que sea.
Lo que está pasando es que si la parte de los que somos artistas creativos o personas que se dedican a alguna de nuestras facetas no damos el paso, el relato o la estética la ganan los ingenieros, ingenieras más. Correcto. Entonces, claro, ¿por qué en el 2022-2023 todo lo de inteligencia artificial parecía Blade Runner? Pues porque eran unas personas flipadas que tomaban como referencia mundos distópicos, no sé qué. No quería yo entrar en esto, pero el mundo está un poco distópico también. Pero más allá de eso, si dejamos que una mirada como muy sesgada y selectiva se apodere del imaginario, porque nos da a nosotros un cierto respeto o vértigo dar el paso de aplicar nuestra mirada sensible, lo que te conviertes es en un observador de multiplicidad de copias con esa estética de lo, no sé, menos artística y más sí, que anime incluso. Y la mezcla de todo eso y que depende de cada mes y de cada año, ¿no? Sí, pero sí. Claro, pero fue una saturación cuando salió Midjourney. Solo se veían paisajes de anime. Y era porque el tipo de gente que estaba trasteando con esa herramienta era un tipo de gente muy concreto. Gente abierta a programar de la forma que sea. Eso es. Entonces, claro, ya no, hasta que nos metamos, de verdad, y toda esta gente que somos aquí de otro cariz, nos mezclemos con la gente que es más estructurada en una mentalidad y con unos gustos distintos. Nosotros tenemos más diversidad de gustos. Para diversificar el resultado tiene que entrar gente diversa. Yo ahí doblo lo que dice Alejandro porque me parece muy importante. Yo creo que, y lo llevo más allá, ¿no? No solamente en el arte, sino, por ejemplo, en la conciencia ambiental y en el tema del cambio climático. Si las personas que queremos hacer o intentamos hacer las cosas bien, que nos preocupa el medio ambiente, que nos preocupa el arte, que los artistas, la artesanía, la autoría, los derechos de autor, la gente que estamos intentando hacer las cosas bien en el mundo, desde Europa, con una regulación, estamos ahí todos los días currando porque el mundo sea un lugar un poquito mejor, resulta que la tecnología no la queremos ni ver y nos apartamos de ella porque nos da miedo, porque nos da vértigo y la dejamos fuera. Es una pena porque hay gente que sí la va a usar, siempre, a toda costa. Y toda la gente que trabaja en el mundo de la ingeniería no tiene ningún reparo en usar un modelo de lenguaje que contamina una botella así de agua por cada prompt y les da igual porque tienen otra visión del mundo y otros objetivos, ¿no? Entonces, si dejamos la tecnología solamente en manos de ese tipo de gente, pues vamos a tener una tecnología que no nos va a gustar y entonces siempre nos vamos a quedar fuera. Entonces hay que conquistarla desde dentro, hay que entrar a saco, hay que utilizarla, hay que conocerla, hay que ser parte del cambio y modelarlo desde dentro para que sea a nuestra manera, ¿no? Pues por ejemplo, si en algún momento salen modelos de creación de imagen o de vídeo que consumen menos porque alguien ha hecho el esfuerzo, todos los que los usamos deberíamos hacer ¡fu! Y cambiar el foco y empezar a usar esos, premiarlo de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos nuestra capacidad como consumidores de estas herramientas y podemos un poco modelar cómo se está creando el futuro, ¿no? Que no tiene por qué ser, no está escrito en ningún sitio que la tecnología tenga que ser una cosa gris en manos de unos señores de Silicon Valley, ¿no? La tecnología es de todos y podemos usarla todos y todas. En este sentido sería un poco como un modelo de responsabilidad social corporativa, ¿no?, asociada a esta inteligencia artificial. Y sí que es verdad que, claro, es respuesta, ¿no?, de unos tiempos acelerados en los que se necesita un producto final muy rápido, ¿no? Y entonces es como el camino fácil para eso, quizás sería como educar, ¿no?, en esta cuestión del proceso. No sé si también creo que es un foro bastante interesante para plantear esta idea de, bueno, todos unidos, bueno, ¿qué colectivo estaríamos como metidos en vamos a meternos en estos equipos multidisciplinares de artistas, ¿no?, que no han contado con nosotras para la generación de esta inteligencia artificial, pero bueno, ¿qué podríamos hacer como colectivo y quiénes estaríamos dentro de este colectivo? ¿Y cómo podría ser como dar el primer paso, ¿no? Como, no sé si incluso desde la escuela, ¿no? Veo oportunidades y veo dificultades. Me lleva a pensar sobre esto cuando ha hablado sobre el mundo de los medios de comunicación y la prensa, ¿no? Hay una cantidad de autoexplotación como autónomos y precarios en el mundo de las artes, pasa lo mismo, que al intentar hacer más resultados en menos tiempo, porque lo que hace la inteligencia artificial no es que tenga más tiempo libre, es llenar el tiempo libre de más encargos.
Entonces, el primer paso como colectivo y asociándonos es que el tiempo previo y el tiempo de hervir las ideas es más importante que el de los resultados. Los procesos deben ser humanos y colectivos. Entonces, si el propio sistema nos impulsa a que para ganar lo mismo hagamos más trabajos en el mismo tiempo, porque hay una posibilidad de hacerlo, porque hay una tecnología que lo permite, pues deberemos plantarnos en el momento en el que podamos demostrar que los resultados de procesos más sanos dan mejores resultados en general, no solamente en la velocidad. No sé, también educando la mirada de que cualquier resultado no es válido, porque meter y meter y meter y sacar trabajo, pues hay agencias que están, pues eso, trabajando incluso más horas para sacar por cada proyecto menos dinero, por lo tanto metiendo muchos más proyectos, con lo cual el tiempo es lo primero que tenemos que negociar. Y los clientes van a seguir pidiendo más por menos, porque es que en su lado de la balanza es así. No sé, me parece como la primera negociación que tenemos que ganar es la del tiempo. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, porque si no, para eso, pues sí, para que sea una herramienta que nos impida disfrutar también un poco, disfrutar, porque al final un poco, jolín, en la vida cuando nosotros nos dedicamos a cosas sobre todo manuales, creativas, artísticas, es porque también nos gusta disfrutar de esos procesos. Si nos rendimos a que no existe ese tiempo, pues apaga y vámonos. ¿Y qué colectivo formaría? Pues es que tendría que ser un colectivo pues muy completo de todos. O sea, es que no puedes, claro, pues personas de toda índole que se dediquen a la creación, a la creatividad, al arte, a la música, al cine, a la pintura, a todas las disciplinas. O sea, es que no puedes, bueno, personas también creativas que dirijan estudios de creación. O sea, no tienes por qué ser un artista, sino tener esos conocimientos. O sea, es que tiene que ser un compendio. Pero incluso yo creo que también gente, no sé, de otras índoles que puedan aportar su punto de vista, pero que complete. O sea, evidentemente es un colectivo complejo. Sí, yo por aportar a este colectivo que estamos montando, hay un problema de género importantísimo también. En las empresas que hacen IA y que la construyen desde cero y que la diseñan y que la configuran, hay muy pocas mujeres. Yo llevo desde 2013 en este mundo y desde 2013 hay un porcentaje, que es el clásico porcentaje de mujeres en tecnología en el mundo, que sigue siendo un 21-22%. Y en todos los años que yo llevo en esto no sube ese 22%, no hay manera. Siempre estamos con el 22%, en todas las gráficas lo ves. Jolín, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces las mujeres pensamos que la tecnología no va con nosotras. Pues como muchas piensan que los coches no van con ellas o que el fútbol no va con ellas, una cosa como identitaria que está equivocada, ¿no? Se hacen muchísimos bootcamps y retiros y campamentos de robótica y de tecnología para niñas. Y cuando salen las niñas, la gente que está haciendo Inspiring Girls siempre lo cuenta, salen las niñas y les dicen, ¿te lo has pasado bien? Sí, ¡buah, genial, me ha encantado, hemos hecho un robot. ¿Quieres ser ingeniera? No. Yo quiero ser enfermera o quiero ser profesora. No se consigue dar la vuelta a eso. Y eso pasa porque hay una ausencia de referentes. Si tú no ves cuando tienes 5 o 6 años a alguien que hace algo que te gusta, tú no piensas que tú lo podrías hacer y entonces no caminas hacia ese referente. Si tú en tecnología solo ves hombres, tu cerebro de niña piensa, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué voy a pintar yo aquí? No me gusta nada esto. Y si luego ves al informático de las películas con gafas, siempre en el mismo rol, metido en el ordenador, como en una casa con poca luz. Claro, ¿no? eso te iba a decir, es que al final los roles se siguen aún visibilizando igual. Sí. Y eso, bueno, pues pese a lo que nos pese, el género sigue y va a existir esa carga aún tiempo. Claro, hay que romperla. Hay que luchar y hay que romper y evidentemente hay que entrar en eso, pero es verdad que esa parte... Y una forma genial de romperla es desde las profesiones híbridas. O sea, la lingüística computacional es una profesión híbrida. Venimos de las letras, pero también tenemos la parte de computación. No soy ingeniera informática, pero navego un poco ahí, hago un perfil distinto y mezclo, que es un poco atrevernos a mezclar, yo creo que es la clave de todo esto. La gente que es artista, yo trabajo con una chica, por ejemplo, que es animadora, ella sí ha trabajado siempre en animación y ahora se ha hecho experta en IA para audiovisual, ha hecho su perfil más grande, ¿no? Más amplio. Eso también es un perfil híbrido. O sea, todos los perfiles que se digitalizan desde el arte o que trabajan un poco en comunicación,
territorios donde podemos hibridar mejor. O sea, no solamente es soy artista o soy informático. Hay mucho gris en medio y es una manera también de conquistar ese territorio. En este sentido, Alejandro, por ejemplo, que decías lo del hablar sonido, hablar luz, ¿no? Como que de repente estamos todo el rato hablando de lenguajes, ¿no? De entendernos entre perfiles muy diversos. Quería recordar al público que tenéis vuestros post-it de las preguntas, que en breve iremos recopilándolas para que las puedan contestar desde la mesa. No sé si veis como eso, como un poco para recoger ahora que lleguen las preguntas, no sé cómo veis vuestro uso de la IA en el futuro y bueno, yo diría como más bien, ¿qué deseo le pediríais a la IA? ¿Qué IA se podría materializar para vuestros procesos, vuestro trabajo? ¿Qué os gustaría que existiera Pues, la IA? ¿no? Si quieres contesto yo, que Por soy la que supuesto. no la usa nada. Entonces, yo sí que espero que de alguna manera, de hecho, después de esta charla, a mí me ha encantado ver posibilidades reales, creativas, muy aplicadas y muy integradas con un proyecto muy personal, que ya sé que existían, pero hasta que es verdad que no te pones a hablar con alguien tan cercano que te lo explica y además que lo ves. Entonces, yo sí que espero que de alguna manera a mí me pueda facilitar algunos procesos en ese sentido, para ganar un tiempo previo de pensar, de determinar, de decidir, y que todo eso pues también un poco con el artista que tengo enfrente me pueda pues aportar pues unos beneficios de creación. Entonces, yo sí que espero en este punto, vamos, abrir mente. Yo espero que también con mayor equidad de género haya menos hachas y señores distópicos en planetas lejanos reproduciéndose en imágenes. Que eso también no es por ser ingeniero, es por ser que muchas veces también pasa, ¿no? Que generamos un universo de imágenes que representa más a un mundo anterior. También la IA, lo que espero de la IA es que en vez de mirar hacia atrás, mire hacia adelante. Porque corremos el riesgo, pero cada vez menos, de que al estar basado en todo lo generado anteriormente a la IA o lo que se reproduce, si no le aplicamos el alma humana para cambiar el rumbo, pues puede generar como una meseta de creación y una reproducción de cosas ya verificadas, épocas ya hechas. Pero bueno, ese riesgo cada vez es menor. Solo viendo los proyectos que presentáis vosotras, por ejemplo, ya es la mirada la que cambia la herramienta. Sí, hablando un poquito de sesgo, que casi no hemos hablado de sesgo, yo solo os pido que hagáis una prueba, que es pedirle a ChatGPT o a Copilot o a Gemini o al Nano Banana o al Q6, dibuja una familia a la hora de cenar. Es el festival del sesgo. Siempre es una pareja heterosexual, siempre tienen un niño y una niña, ni muy mayores, no hay bebés, pero tampoco muy mayores, no hay abuelos, nadie tiene ninguna discapacidad de ningún tipo, siempre beben agua y siempre cenan brócoli y lechuga. ¿Por qué? Porque las imágenes que hemos volcado de familias en Internet durante los últimos 30 años eran así. Entonces, hemos sesgado la tecnología porque está sacando información de Internet muy antigua. Pues no solo información de este año, sino de 2006, de 2008, de 2011, ¿no? Entonces, ahí es lo que dice Alejandro, que está impactando mucho en el presente y eso hay que ir poco a poco dejándolo atrás. Yo espero una IA más respetuosa con estos temas, pero también que sea única, es decir, que no tengamos que ir a 27 herramientas distintas, que eso está siendo una locura, sino que con una sola herramienta que te conozca bien y que tenga la información que tú quieras darle, ya puedas hacer pues, todas tus tareas del día a día. Lo que tú quieras darle. Claro, por ejemplo, a nivel profesional es muy práctico, que no tengas que explicarle cada vez, mira, trabajo en esto, hablo de esta manera, sino que ya lo tengas como configurado. Sí, una especie de repositorio de conocimiento de lo que tú eres, donde puedas ir rápidamente, plantear cualquier cosa y no tengas que explicar. Y yo creo que vamos a llegar a eso poco a poco. No sé si habéis visto la película de Her, de Joaquin Phoenix. Una sola IA le responde con todos los ámbitos de su vida o con todas las tareas de su vida. Ahí hay una implicación personal que no tiene que haber, pero esa parte a mí sí me parece interesante. Pues si podemos recoger las preguntas del público. Tenemos aquí una de momento, pero bueno,
me uno también a este deseo de que inteligencia artificial, Carmen, me das como el pie, porque sí que es interesante también la idea de abrir el código fuente, ¿no? Como que el código esté a disposición de todas y no de las empresas. Recogemos las preguntas. Bueno, me encanta. Me alegro que esto se vaya a quedar grabado porque será como un modelo para... Sois muy buen público. Un modelo de público a replicar. Bueno. Dejadme un momento que igual las clasifico. Ahora es cuando necesitaríamos una IA para... Sí. Empezamos con la que ha abierto un poco el tiroteo. Que decían, y abro para que contestéis quienes queráis, que ya vemos que se informan creaciones con toda lo cual IA, ¿no? Que creéis que llegaremos, ¿no? Que esto está hecho con IA, ¿no? ¿Creéis que llegaremos a ver un sello en las creaciones tipo producto libre de IA, como si fuera como el libre de plásticos? Espero que sí, por lo menos. O sea, la esperanza es que sí, para Sí. que por lo menos o que esté libre o que se marque, evidentemente, lo que decía Carmen, que se marque que está hecho con IA y que no lleve a engaño porque cada vez como evoluciona además tan rápido y muchas veces que es que no sabes por dónde te la están ya, o sea, dices, esto está hecho con IA, ¿no? O no, o ya llega un momento de mucha duda. Sí, es verdad que a veces si imagínate, Natalia, que tú a un proyecto tuyo le pones debajo proyecto libre de IA, yo me voy a sentir como si me pones pan sin azúcar, que yo voy a pensar, pero ¿le estabas poniendo azúcar al pan? O sea, el pan por naturaleza no lleva. Claro, ¿no? por eso entonces un trabajo como el mío, por ejemplo, sería absurdo ponérselo Claro, porque evidentemente lo siempre está. es libre de Eso IA. es. Pero ¿hasta qué punto el haberme servido, por ejemplo, de IA para una separación de colores, para hacer la serigrafía, eso sería un trabajo con IA? No tienen realmente ninguna importancia, o sea, ningún impacto luego en la creación final. Efectivamente, Entonces, porque todas las decisiones previas, a saber si además ese color lo decido yo o no, o cómo trabajo todo eso, es el resultado final. Entonces, Claro. una cosa es que te sirvas de ello como herramienta y otra cosa es que todo esté generado absolutamente. Pero en el arte digital yo sí que creo que veremos las dos etiquetas, la de hecho con IA y la de libre de IA, al menos durante un tiempo. Y, bueno, la serigrafía no sé cuándo llegará, pero no tiene mucho sentido que ninguna obra haya que ponerla. Como tú dices, es que una obra creada con inteligencia artificial no tiene IP. O sea, propiedad intelectual tienen las personas. Igual que no tienes responsabilidad si no eres una persona, pues lo mismo al revés en cuanto a derechos de autor. Es que está María que no puede más con tantas. Sí que hay muchas, por ejemplo, ahora que hablabas de derechos de autor, sí que hay muchas, algunas se quedarán en el tintero, lo siento, voy a coger algunas en torno a, efectivamente, como al robo de imágenes, ¿no? La alimentación de imágenes con derechos de autor para la generación de otras imágenes. Hablaban, por ejemplo, del ejemplo del estudio Ghibli. Y también un poco, pues bueno, cómo se podría, entiendo que también cómo podríamos trabajarlo desde las propias escuelas y desde nuestra autoría para poder enfrentarnos a este uso no autorizado de nuestras imágenes para la generación de otras imágenes sin citarnos, ¿no? Como sería como el derecho a cita y el derecho a que no se roben las imágenes con derecho de autor. Esta es la gran pregunta, yo creo, ¿no? Y todos navegamos en este dilema ético todos los días. Sabemos que los grandes modelos que nos vienen de Estados Unidos están hechos robando contenido de Internet a todo el mundo, autores, creadores, ilustradores, traductores, cantantes, a todo el mundo, le han robado a todo el mundo. O sea, es universal esto y se sabe, todo el mundo lo sabe. Si no lo hubieran hecho, no tendríamos la IA que tenemos. Eso también es verdad, porque las iniciativas que ha habido de crear modelos sin robar, solamente con contenido legítimo, los modelos no llegan a la calidad que tienen los comerciales. Con lo cual no se puede competir desde la justicia, que eso es horroroso, ¿vale? Porque ahora mismo no se puede competir desde, digamos, modelos limpios. No existen modelos limpios. Todos los modelos que se utilizan están de alguna manera marcados por este robo de la creación, ¿no? Pero
decir no uso la tecnología por esta razón y me quedo al margen y la rechazo y no la uso nunca, tiene consecuencias también, que es lo que hablábamos antes, que la gente que quiere hacer las cosas bien se queda fuera. Y entonces es la otra gente a la que no le importa, a la que no tiene escrúpulos, la que se apropia de la tecnología al 100%. Y entonces entramos en un círculo que lo vamos a eternizar, ¿no? Tenemos que entrar y romperlo. O sea, tenemos que entrar en la tecnología para conseguir hacer modelos de otra manera que funcionen bien, que podamos usar, y las personas que tenemos pues esa inquietud artística o esa ética, el día que sea posible nos cambiaremos. Pero, por ejemplo, desde el mundo de la empresa creativa tú no puedes no usar la IA. Perderías una ventaja competitiva y te quedarías fuera. Entonces, vivimos en ese dilema, no nos gusta nada, ojalá hubiera modelos que no hubieran hecho esto, pero la vida no es tan fácil como decir no lo uso. No es tan sencillo, ¿no? Luego hay que lidiar con las consecuencias. Luego, no es lo mismo vivir en Estados Unidos que servirte desde Europa de modelos de Estados Unidos. Me refiero a las negociaciones en marcha, ¿no? En la Unión Europea, nosotros, yo por ejemplo con Dama, de derechos de autor, de guionistas y directores y directoras, estamos en esa búsqueda de un... igual que cobramos derechos porque emitan nuestras obras o sean reproducidas, pues lo mismo que sean usadas como alimentación de modelos. Luego hay, no sé cómo será el Adobe Firefly, que se supone que en todo lo que tiene de contenido está pagados los derechos o libre de un uso ilícito. El Adobe, no sé qué tal es de calidades finales el Firefly, ¿se llama? ¿Sí? Está ahí, es un 2024 en sí. un 2025. Es que los diseñadores nosotros somos una empresa de 240 personas y tenemos como 80 diseñadores, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces tenemos de todo y les gusta más una herramienta, otra. Firefly lo usan sobre todo para cartelería y letras, porque las letras sí que lo lleva bastante bien, mejor que otras herramientas, y para fondos, el Generative Fill de Photoshop y tal, usan Adobe y Photoshop, sí. Pero no es, Claro, no es la de cabecera. mismos, la de cabecera pues es FreePic, Midjourney. Y FreePic tiene todo lo demás incrustado, incluido. Lo que hablábamos, ¿no? De intentar unificar en un solo medio, que tiene que unificarse muchísimo más, ¿no? O no, o depende. O depende. ¿Tú quieres? Sí que había, por eso digo que vamos agrupando por temas, comentaban la idea de, bueno, pues el aprender haciendo, que quizás con la inteligencia artificial pues es un camino muy recto y entonces no se aprende haciendo. Y luego cuestiones como con el hecho de estar desarrollando el músculo creativo, qué intercepción tiene el hecho de la inteligencia artificial, eso, el camino fácil por el hecho de utilizar la inteligencia fundamental, artificial. el músculo creativo. O sea, evidentemente, si solo utilizamos la IA o las herramientas que pueda haber ahora a nuestro alrededor para trabajar, pero no dejamos que nuestro cerebro parta de una base creativa, evidentemente se nos rompe nuestra creación, o sea, desaparece. Es como... Bueno, pues sí, como si dejaras de, no sé, de respirar, ¿no? De caminar, ¿vale? Bueno, pues sí, sigues, o sea, puedes seguir moviendo las piernas, pero tienes que ir hacia un sitio con un rumbo. Entonces, todo lo que son procesos manuales, ya lo sabéis, o sea, ayudan. O sea, un niño, tú dale a un niño una tableta o dale un bloc de dibujo y unos lápices. O sea, el niño que tiene la tableta está así, empanado, vale, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero y el niño que tiene a su mano un lápiz de dibujo, o sea, tiene una mente muchísimo más abierta, mucho más creativa, más resuelta para problemas que jugar de una manera más imaginativa, es todo. No significa que el niño que dibuja no pueda de vez en cuando utilizar una herramienta digital, evidentemente, pero si nos basamos como creadores en solo este tipo de herramientas y nos olvidamos de la manualidad, de todo lo que tiene que ver con estar hecho a mano, pues evidentemente nos bloqueamos yo creo que nos anulamos a nosotros mismos.
También teníamos otro grupo de preguntas en torno a un tema que tú también ya habías comentado sobre el uso de la inteligencia artificial y el impacto medioambiental que tiene, ¿no? No sé si hasta qué punto somos conscientes del impacto medioambiental que tiene el uso cada vez que hacemos un prompt, que sí que hablabas, ¿no?, de la botella. Y bueno, pues esta hibridación de el hecho a mano o el reciclaje, todo esto, y tener una conciencia del impacto medioambiental, si podríamos tener también como una especie de sello también de calidad medioambiental o de no contaminación en los productos finales. Ahora mismo IA es igual a contaminación. No hay una IA que no contamine o que contamine menos. A ver, hay algún atajillo. Los modelos libres, modelos de software libre, que no son los modelos comerciales, contaminan menos que los modelos comerciales como ChatGPT, pero no son tan fáciles de usar. ChatGPT ya nos da nuestra interfaz para que vayamos directos al uso y, sin embargo, un modelo libre pues tienes que currártelo un poco más, hay herramientas que te ayudan de intermediario, pero es un poco más difícil. El que quiere de verdad contaminar menos, se busca la manera de usar un modelo libre para intentar contaminar menos. Y el que la mayoría de la gente pues no se para ni a pensarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, porque no es que contaminen las herramientas en sí mismas, sino que la IA al final se almacena en grandes servidores, en grandes naves industriales, con servidores que se calientan y que necesitan refrigeración. Y esa refrigeración es que se enfrían, esas habitaciones se enfrían con agua, que es como una forma de refrigerar como medieval. O sea, ¿cómo no hemos encontrado algo para refrigerar que no sea el consumo de agua, ¿no? Y bueno, que aquí en Aragón lo sabéis de sobre el tema de los centros de datos, no hace falta contar mucho más, pero ahora mismo no se ha encontrado una solución. Hay alguna ñapa, pues que el agua sea circular, esas cosas, pero en realidad siguen gastando muchísimo y más que van a gastar para mantener los sistemas en producción, ¿no? Yo veo una posibilidad, no sé si compensa las huellas y... O sea, a ver, por ejemplo, si nosotros hacemos un registro de un patrimonio, por ejemplo, una catedral que está en ruinas y la vamos a utilizar como localización, o un paisaje en el Pirineo, y luego lo reproducimos en un virtual set y le añadimos parte del universo en el que no hemos participado con nuestros drones, nuestras cámaras y tal, y vamos al set y repetimos y iteramos sobre una sola vez que hemos rodado ahí, en vez de estar rodando una película 5 semanas en el Pirineo, habrá habido un registro con la contaminación de ese día y un reciclaje de ese material, igual que para imprimir en 3D una sola vez algo que has registrado con nube de puntos y has reproducido a escala 1:1. Ya no sigues interviniendo en el mundo real de manera negativa y estás siendo más sostenible a pesar del gasto que hagas en la impresión 3D o en la ampliación del universo de los fondos o de los... Hay maneras por parte de los usuarios de mitigar eso y todos podemos hacer una pequeña economía doméstica de la IA. Pues, por ejemplo, a lo mejor no usas la IA y estás súper en contra, pero si estás usando Google, estás usando la IA todo el rato. Entonces, cambia de buscador. O sea, hay muchas cositas que se pueden hacer. Pero yo me niego a cargar la responsabilidad en los usuarios cuando los centros de datos son en realidad la gran masa de contaminación y de gasto energético. Claro, entonces realmente hasta que las empresas no encuentren una solución a eso, por mucho que los usuarios pongamos todo de nuestra parte para minimizar y haya incluso compensaciones como la que decía Alejandro a través de las nuevas dinámicas de trabajo, creo que no se va a solucionar. Otro grupo de preguntas giran en torno a el uso sí o sí de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué aporte en nuestros proyectos tiene el introducir la inteligencia artificial si ya existe un equivalente humano para este uso? Por ejemplo, si tengo que rebotar ideas, ¿no? Me reúno de este grupo multidisciplinar y en vez de tener como todo pues un prompt, pues tengo mi prompt que le lanzo a esta persona que viene de este ámbito, a esta persona que viene de este ámbito y generamos un espacio de diálogo entre muchas. Que giran bastantes en qué aporte de valor, sabiendo el impacto, por ejemplo, medioambiental que estábamos comentando ahora, y varias lo cuestionan así. Si hay un equivalente humano, ¿por qué utilizar la inteligencia artificial?
Pues ves, ahí a mí es donde me pillas y por eso creo que no la estoy yo aún usando, porque creo que descubro que hay muchas cosas que dices, bueno, pero ¿y por qué no pues lo planteo pues así? De otra, pues es una conversación o un... Entonces, claro, no sé hasta qué punto, desde mi desconocimiento del uso, qué puede aportar, pero sí que creo que es fundamental que si tenemos la opción de que algo se puede resolver sin IA, pues primero hazlo así, ¿no? O sea, intenta buscar esa solución que además igual es pues lo que ha dicho, ¿no? Más cercana, más humana, porque al final si te reúnes con 5 personas que estás trabajando un proyecto en vez de cómo de resolverlo tú solo, bueno, pues te aporta más, te aporta 4 ideas nuevas o 4 cerebros nuevos que vale, la IA te dará toda la información que recopila, pero en ese momento, no sé, es como más, para mí es más cercano, pero hablo desde el no uso. Sí, tiene que aportar algo. O sea, yo creo que eso, y además tenemos hate en las preguntas, tenemos algo de hate. La inteligencia artificial no es obligatoria, no hace falta que la uséis, no la uséis si no queréis, pero tened en cuenta las consecuencias de no usarla, que son consecuencias a nivel individual del tipo de profesional que eres y son consecuencias también a nivel colectivo de si caminas en una dirección o caminas en otra. Yo creo que también hay que tener eso en cuenta. Muchos trabajos que yo he contado, la IA es fundamental porque si no, no hay proyecto. Es que si tengo que pagar a un ilustrador para que esté en un congreso ilustrando en tiempo real, en menos de un minuto, las ideas que van saliendo, es que lo quemo al minuto, ¿no? Entonces no lo hubiera hecho, simplemente ese proyecto no existe. Si se puede resolver sin IA, nosotros tampoco la usamos, porque pues al final incurres en una serie de complicaciones, ¿no? Si se puede hacer sin IA, no lo usamos. Pero cada uno tiene que decidir si le aporta o no le aporta. Claro, y un poco a veces es como intentar buscar un reto cada vez más grande, ¿no? O sea, el uso de la IA, en este caso dices, ese proyecto no se habría hecho, pues a lo mejor no se habría hecho, evidentemente, claro, pero era un reto ya de superación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también nos queremos como, cada uno como individuo, querer superar con ese uso de la IA o no, o solo con nosotros mismos? Entonces, claro, es una decisión muy personal. Lo que dices, te puedes quedar totalmente fuera de y no usarla, y yo creo que tampoco, según para qué trabajos, tampoco te va a dejar totalmente fuera. No. Otra cosa en es… Sí, en otros sí. Pero en algunos no. Sí, yo creo que también, por poner un símil, imagínate un dentista que sale una herramienta nueva para sacar muelas y no quiere ni oír hablar de ella. No, yo esto no. Hombre, tendrás que probarla, ¿no? Por lo menos probarla. No es lo mismo decir, por ejemplo, en un TFG o en un TFM, no es lo mismo decir, la he probado y no me ha servido por esta razón, que no mencionarla siquiera en el momento que estamos. No mencionarla parece que es que no te has molestado en probar. Sin embargo, si tú dices con tu criterio de artista o de estudiante o de profesional, la he usado y no me sirve, todo el mundo te lo va a respetar. Luego hay un ejemplo en Kevin Johansen, el músico que suele hacer sus conciertos con Liniers pintando en vivo, ¿no? Como cada canción, supongo que también en una gira o en una serie de bolos ya empieza a generar automatismos de qué crear en función de qué canción suena o tal. Pero lo que está pagando la gente es por escuchar la voz de Kevin Johansen, su poesía y a Liniers trazando su manera de ver el mundo en relación a lo que está sintiendo en la música en ese momento, ¿no? Pero el objetivo claramente es distinto al de tener 100 imágenes en unos debates que están amenizando y poniendo a prueba la IA, porque es más un reto de cómo usar la IA que de cómo conseguir un Liniers en vivo en vez de en un concierto en una mesa de debates. No, es una aplicación distinta. Se ha buscado el reto, no copiar. Justamente, por ejemplo, hablaban, creo que también es una piedra de toque siempre en la cuestión de la inteligencia artificial, pues eso, el uso creativo, ¿no? Hablaban, por ejemplo, hacían una reflexión aquí que decían, como humanos podemos decidir en qué espacios queremos a la IA, ¿no? Esto es un leitmotiv aquí. En ciencia y en medicina sí, pero en el arte no. Entonces, ¿qué hay como de elemento diferencial en lo creativo para que, no sé si es cuestión de entendimiento o no del mundo científico o no, pero no sé si es un elemento diferencial el hecho de que la creatividad no puede estar contaminada de inteligencia? Claro, en el arte no, pero por ejemplo, Alejandro es arte lo que hace, es cine y lo usa como herramienta para algunas de sus cosas.
pues ¿por qué no allí, no? Pero sí que yo estoy de acuerdo que en el arte no hasta cierto punto también. Entonces, claro, es una controversia también aquí. Volvemos otra vez al debate de hasta qué punto se tiene que meter. Pues, hombre, claro, es una decisión personal del creador, del que lo está haciendo, y también un poco de lo que recibimos, ¿no? De saber si tú quieres ver algo que está realizado con IA o no. O sea, si tú quieres ir a ver, yo qué sé, un concierto en el que el músico no ha hecho la música él, sino que lo ha hecho todo con IA, pero lo disfrutas, pues tú vas allí. Pero si tú prefieres una autenticidad de algo, pues porque prefieres eso, pues también, ¿no? Es esa también otra vez ahí esa vertiente. Yo el arte puro, pues claro, no, pero ¿qué es puro en ese sentido de creación? O sea, nadie puede hablar en nombre del arte. El arte es algo muy grande que compone a mucha gente de muchos tipos. Igual que hablar de inteligencia artificial es hablar de muchas cosas también, ¿no? Es decir, inteligencia artificial en arte no, es demasiado grande. Hay que ir luego a los casos concretos, a las manifestaciones diferentes del arte. Y a mí me da miedo también decir que en la medicina sí, o en la ciencia sí, y en el arte no, porque le estamos dando un lugar de necesidad a la medicina, le estamos poniendo muy por encima de nuestro trabajo. Porque estamos diciendo, sí, a la medicina y a la ciencia sí, es porque es necesaria para el ser humano para mejorar, yo qué sé, diagnósticos de enfermedades. Y la necesidad de nuestro arte, ¿por qué no ponerla al mismo nivel? Y valorar qué posibilidades, en qué tipo de arte y en qué tipo de parte del proceso de qué arte. En mi caso es un arte colectivo que involucra por lo menos las 7 artes anteriores a que se creara el cine, por lo menos. Y ahora implica también muchas más. Estamos haciendo uso de cosas que se han hecho en los videojuegos y de otros lugares, ¿no? Pero cuidado con diferenciar fronteras muy cerradas que no sean porosas, porque nos situamos en inferioridad. Yo digo que miraríamos en contrapicado y nos mirarían desde las ciencias en picado, una vez más. Sí, por redondear esto, los enfermos de ELA están pudiendo sintetizar su voz antes de perderla del todo para conservar un modelito con su voz que les permita hablar y comunicarse con su propia voz y no con una robótica o con una prestada como era antes de perder la voz del todo en el proceso de ELA, que es infernal. ¿Vale? Entonces, eso es una aplicación de la medicina que yo creo que nadie puede estar en contra de eso, a todos nos parece fenomenal. También hay personas con discapacidades visuales y motoras que no pueden dibujar o que no pueden diseñar en digital porque sus capacidades no se lo permiten y que gracias al prompt y a comunicarse a través de la palabra están pudiendo hacer una manifestación artística que antes no podían hacer. Entonces, en ciencia sí y en arte también, según el caso. También hay una serie de preguntas, también con el tema que hemos abordado también, en un momento, ¿no?, de aceleración de procesos y vamos a terminar ya con esto, de aceleración de procesos, que sí que hay una idea de un producto final y entonces que la inteligencia artificial es una forma de abaratar costes, ¿no?, de abaratar costes personales y acelerar estos tiempos. Entonces, entiendo que también algunas son preguntas o alguno más, no es una pregunta, es una reflexión, pero sí es como, bueno, un camino muy directo que no sé si podemos resolver en este foro o es una cuestión muchísimo más global del sistema laboral que como artistas nos puede afectar, pero que está inserto eso en un sistema laboral general, ¿no? Es que el sistema laboral ya antes de la explosión de la IA estaba yendo a una precarización y en nuestros casos creo que cada vez más. Entonces, si conseguimos, ya que por el mismo dinero vamos a tener que trabajar más, pues que la parte mecanizada encima no la hagamos, que no seamos nuestros secretarios y nuestros administrativos y que podemos evitar esa parte y darnos más tiempo para la parte creativa, sabiendo que la presión laboral va a ser igual de grande, pues eso que ganamos de reflexión en tiempo. Sí, yo creo que también pensar que siempre que tienes un problema con una IA, en realidad lo tienes con una persona.
Tienes un problema con una IA que parece que te va a reemplazar. No te va a reemplazar la IA. Hay una persona que va a decidir que tú seas reemplazado por una IA. Hay una persona siempre al fondo de las decisiones, ¿no? No tienes un problema con la IA que roba contenido, lo tienes con una persona que ha permitido que ese contenido se robe, se empaquete y se utilice además para su propio lucro personal, ¿no? Entonces, en realidad, son problemas que no son tanto tecnológicos ni de IA, sino que son sociales, laborales, económicos, muchísimo más contextuales y no tienen tanto que ver con la tecnología, en realidad son como otras conversaciones. Pues cerramos aquí este conversatorio. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Muchísimas gracias por todas las intervenciones que han venido en estos papeles amarillos que he intentado condensar en temática. Sí que me queda claro que es necesario espacios en los que contrastemos esta aparición de la inteligencia artificial en nuestros procesos de trabajo y en nuestro aprendizaje estético, para tomar decisiones informadas, porque me quedaba con esta idea que decías tú, Alejandro, del momento bisagra, ¿no? Lo decías tú, que tenemos que tomar una decisión con respecto a este tema, y cuanta más información tengamos sobre el mismo, más empoderadas nos podremos sentir en decidir nuestro futuro estético y laboral en este entorno de inteligencia artificial. Muchísimas gracias.